Nuevamente ahora, continuando con lo que va a pasar con los Estados Unidos. Bueno, continuemos ahora mismo donde estábamos en el programa anterior, en esa asombrosa profecía vital sobre los Estados Unidos, sobre nuestro futuro y lo que nos va a pasar. El capítulo 31 de Jeremías. Ahora hemos estado repasando el capítulo 30 de Jeremías y allí recuerdan cómo vimos que está hablando del tiempo de nuestra angustia nacional. El problema nacional de Jacob es Estados Unidos y el pueblo británico. Era una época de guerra y no de paz. Fue un tiempo que fue tan grande, un tiempo de angustia tan grande, que ninguno fue igual. El mismo tiempo del que habló Jesucristo en su profecía en el Monte de los Olivos, registrada en Mateo 24. Y si aquellos días no se acortaran, ninguna carne debería salvarse. Mateo 24:22. En otras palabras, es un tiempo en el que la vida humana sería aniquilada de sobre la faz de la tierra, si Dios Todopoderoso no interviniera para detenerlo y salvar a la humanidad de sí misma. También es el tiempo del que leemos en el capítulo 12 de la profecía de Daniel. En el momento en que Miguel se va a poner de pie y en ese mismo momento el tiempo de angustia más grande que cualquier cosa que haya sucedido desde que existe una nación. Exactamente el mismo tiempo de angustia y luego en ese momento dijo, muchos de tu pueblo serán libertados, estaremos en esclavitud y cautiverio. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, algunos para vida eterna. Es el tiempo de la resurrección y también es el tiempo cuando David será resucitado. Y por supuesto, Daniel también, porque todos los santos profetas que estarán en el reino de Dios en ese momento, es el tiempo entonces justo antes de la resurrección, justo antes de la segunda venida de Cristo, y Cristo en su segunda venida es para rescatarnos. Ahora es el momento de nuestro problema nacional. Es un tiempo de guerra y no de paz. Pero vamos a ser salvos de ese tiempo de angustia porque, como leemos en el versículo 8 de este capítulo 30, acontecerá en aquel día, dice el Eterno, que romperé el yugo de su cuello, que está fuera del cuello de nuestra nación, y romperé sus ataduras, y los extraños nunca más hagáis siervos de ellos. Estoy leyendo esto de la traducción estándar revisada hace un momento. Pero ellos servirán al Eterno su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Jeremías 38:9. David incluso saldrá adelante en la resurrección. Ahora, además en la segunda venida de Cristo, él dice, no temas, oh Jacob, siervo mío, dice el Eterno, ni desmayes, oh Israel, que es América hoy, porque he aquí te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio. Cuando Cristo venga y salve a nuestro pueblo, cuando rompa ese yugo de nuestro cuello, cuando nos libere de este tiempo de angustia, que es nuestra angustia nacional, seremos salvos de la tierra de nuestra cautividad nacional. Jacob regresará y tendrá paz y tranquilidad y nadie lo atemorizará. Jeremías 30:10. Ahora, mis amigos, les he estado diciendo que estamos destinados no solo a estar en la posición en la que nos encontramos ahora, la cima de todas las naciones. No somos la cola, somos la cabeza. Somos la cima, no la base de las naciones del mundo. Tenemos prosperidad, tenemos riquezas y tenemos lujos y tenemos poder nacional y recursos, como ninguna otra nación, ningún otro pueblo o nacionalidad ha tenido jamás en toda la historia de este mundo. Y les he estado mostrando, mis amigos, que tenemos estas cosas como lo explica la Biblia porque nuestro antepasado Abraham obedeció a Dios. Una vez más, permítanme leer esto como lo he leído tantas veces. Está en el capítulo 26 de Génesis y en el versículo 5, y se le volvió a prometer a Isaac y luego a Jacob. ¿Por qué? Por cuanto obedeció a Abraham mi voz, dice Dios, y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. Eso fue 430 años antes de la ley de Moisés, 430 años antes del sacerdocio levítico o el antiguo pacto. Y Abraham obedeció la voz de Dios, guardó su mandato, sus mandamientos, sus estatutos, las leyes de Dios. Entonces existieron 430 años antes que Moisés.
Esto no está hablando de los rituales, de los sacrificios por el pecado, las ofrendas de carne y bebida, las ordenanzas carnales, el encendido de velas, los rituales de la iglesia, las ordalías y las ordenanzas del sacerdocio levítico. Esto está hablando de aquellas cosas que estaban muy atrás bajo el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio que ahora está restaurado, el mismo sacerdocio que tenemos hoy, es el sacerdocio hoy de Jesucristo, quien es el sumo sacerdote del mismo rango, según el mismo orden que Melquisedec, restaurado ahora una vez más. Y Abraham obedeció a Dios, y amigos míos, Dios le hizo la promesa incondicional de que sus descendientes tendrían las mismas riquezas que nosotros tenemos. A los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, los hijos de Israel, se les prometieron estas bendiciones nacionales en el tiempo de Moisés, pero condicionalmente, si lo obedecían y guardaban sus mandamientos, pero no lo hicieron. Y si no, Dios dijo que Él les quitaría estas cosas y serían llevados en cautiverio y esclavitud, y estas promesas retenidas por 2520 años. Fueron retenidas 2520 años. Y la casa de Israel fue llevada a su cautiverio nacional en el 721 a.C. Ese periodo terminó en 1800 después de Cristo. 2520 años que esas promesas fueron retenidas y mis amigos, hoy, si no somos el Israel moderno, tenemos todas las promesas que Dios le hizo al Israel moderno. ¿Cómo los conseguimos? Tenemos todo. Pero ¿cómo estamos? Vamos por el camino del antiguo Israel. Estamos viviendo en una religión paganizada llamándola cristianismo, amigos míos, en más de un sentido, de tantas maneras que no te das cuenta. Muchas cosas que tenemos hoy no sabemos de dónde las sacamos. ¿Saben de dónde tenemos la Navidad, mis amigos? ¿De dónde tenemos la Pascua? ¿Sabes de dónde sacamos muchas de las cosas que hoy llamamos cristianas? Puede ir a su biblioteca pública y averiguarlo. Está allí en su biblioteca pública la historia de dónde vinieron. Vaya a buscar el artículo sobre la Navidad, simplemente búsquelo en cualquier enciclopedia, una enciclopedia protestante, una enciclopedia católica, en cualquier tipo de enciclopedia, la enciclopedia británica. Busque la palabra Pascua y vea qué es y de dónde viene. Ve a buscarlo por ti mismo. Por supuesto, si desea obtener la verdad un poco más fácilmente y ahorrarse el problema, lo hemos buscado, está en nuestros folletos. El de la Navidad, el de Pascua. Si quiere la pura verdad, escriba para esos folletos, no hay cargo. Y será mejor que escriba para el folleto sobre Estados Unidos y donde se nos menciona en la profecía una vez más, para que sepa quiénes somos, nuestra identidad en la profecía, que somos el Israel moderno. Así que cuando vea esto, sabes que está hablando de nosotros y no del pueblo judío. Ellos son descendientes de Judá. Las 12 tribus de Israel se dividieron en dos naciones y la una se llamaba Judá con su capital en Jerusalén, pero la gran nación se llamaba Israel. Las 10 tribus y su capital no era Jerusalén en absoluto. Su capital era Samaria, muy al norte de Jerusalén, en la tierra de Palestina, en el reino del norte. Somos sus descendientes, el pueblo judío es descendiente de Judá. Si quiere que eso quede claro, obtenga nuestro folleto sobre los Estados Unidos en la profecía. No hay ningún cargo y tendrá la llave que abrirá la profecía y la convertirá en la cosa más asombrosa, fascinante y emocionante que hayas leído en toda tu vida. ¿Sabes que 1/3 de tu Biblia es profecía y no puedes entenderla hasta que tengas esa clave? Bueno, ahora dije, mis amigos, que estamos destinados a convertirnos, no solo en lo que somos ahora, somos grandes ahora física y materialmente, mis amigos, pero no conocemos el camino de la vida. Hemos perdido nuestro camino, y vamos por el camino de la antigua Roma, y vamos por el camino que está disipando nuestros cuerpos, que está arruinando nuestras mentes, e incluso estamos teniendo un nuevo tipo de locura y enfermedades mentales hoy. Y nuestro hospital está abarrotado hasta rebosar. Estamos llenos de enfermedades, nuestras cárceles y prisiones están llenas de criminales. Y no somos felices, nuestras vidas están vacías. ¿Sabes? La mayoría de nosotros somos como ovejas,
Tenemos que seguir el camino que nos criaron, en lo que sea que nos hayan enseñado, y no sabemos de dónde lo sacaron nuestros padres. Y puedes ir a una enciclopedia, como digo, y averigua de dónde sacaron muchas de estas cosas, si no te asusta, la verdad. Es bastante impactante, te vas a desilusionar, pero está en tu biblioteca pública si no tienes estos libros en tu propia biblioteca personal en casa. Puede encontrarlo o escribir para nuestros folletos. Navidad y Pascua y los Estados Unidos en profecía. Ahora, escuchen mis amigos. Hemos perdido el camino a la felicidad, el camino de la paz, el camino de la prosperidad, el camino de todo bien. Dios nos ha dado porque nuestro antepasado Abraham guardó sus mandamientos. Pero no estamos haciendo las cosas para preservar esos mismos valores. No estamos obteniendo la verdadera felicidad espiritual satisfactoria, ni la paz y el gozo, ni las vidas plenas y abundantes que deberíamos obtener de la prosperidad material y la grandeza nacional que ha llegado a ser nuestra, con la que Dios nos ha bendecido. Escuche, Dios nos ha dado todas las grandes bendiciones nacionales que posiblemente podrían llegar a un pueblo en lo que respecta a las cosas nacionales materiales. Pero, ¿qué hemos hecho con ello? ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Cuándo despertaremos y enfrentaremos el hecho, mis amigos? Mira, la forma en que vivimos. No conocemos el camino de la paz. No sabemos cómo tener paz mundial. Estamos desafiando las cosas que Dios dice de nuestro pueblo porque no sabemos a quién le está hablando. Él nos dice que confiemos en Él y no en aliados extranjeros como un ejemplo. Dice que todos nuestros aliados nos abandonarán, pues sigamos y leámoslo. Ahora escuche, Dios va a tener que castigar. Dios envió al antiguo Israel sus profetas. ¿Y qué hizo Israel? Apedrearon a los profetas. Dios envió a su propio Hijo con un mensaje para enderezar a la gente y ponerlos en el camino correcto que los haría felices aquí y ahora, así como por toda la eternidad. Dios no solo le da vida eterna, Él quiere darte felicidad ahora. Jesucristo no solo vino a darte vida eterna, sino que dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Dios quiere que vivas en abundancia, muy por encima de cualquier cosa que puedas anticipar. Por supuesto que quieres ser feliz, por supuesto que quieres disfrutar cada momento que pasa. Por supuesto que solo quieres sensaciones placenteras y escuchen mis amigos, en realidad Dios quiere que las tengan. Toda sensación placentera no es lujuria de la carne. Hay una manera correcta y una incorrecta. ¿Sabes? En realidad en la Biblia Dios nos dice que cultivemos incluso nuestros sentidos que llamamos apetitos sensuales. Solo son sensuales o lujuriosos si se vuelven en la dirección equivocada. Pero Jesús dijo que debemos vivir de toda palabra de Dios, Lucas 4:4. Está escrito en su Biblia y nosotros no hacemos eso. Leemos algo en la Biblia que dice que debemos hacer esto. Bueno, no estamos del todo de acuerdo con eso. La Biblia ya no parece ser la autoridad en nuestras vidas. Y decimos, así es como lo veo. Y así razonamos a nuestra manera, y seguimos y hacemos nuestra propia manera en contra de la manera de Dios. Dios nos dice que no hagamos nada, pero seguimos adelante y lo hacemos. No vemos ningún daño en ello. Creo que es una buena manera, además toda la gente lo está haciendo. Todos lo hacemos. Sí, esa es la forma en que estamos viviendo. Ahora, escuche, la gente no ha prestado atención a los verdaderos ministros de Dios. La palabra de Dios, la Biblia está disponible, está en casi todos los hogares de los Estados Unidos. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, les digo, la mayoría de nosotros estamos demasiado ocupados siendo entretenidos con las noticias, pasando los momentos fugaces. Sea como sea, ya sea yendo al cine o yendo a alguna competencia atlética, mirando televisión, escuchando la radio, lo que sea, queremos divertirnos y entretenernos. No queremos pensar, no queremos darnos cuenta de dónde nos equivocamos, no queremos enderezarnos y corregirnos para poder ser realmente felices y vivir en abundancia y plenamente como deberíamos. Y entonces Dios nos va a castigar y esto se nos viene encima y ya es hora de despertar. Y no estamos tomando en serio los tiempos en los que vivimos, el mundo en que vivimos y lo que va a pasar. Y estas cosas son absolutamente seguras, tan ciertas como la salida y la puesta del sol de mañana.
Ahora, aquí está lo que va a venir inmediatamente. Ahora quiero mostrarles lo que va a venir después. Después de que aprendamos nuestra lección y vamos a aprender nuestra lección. Verás, Dios ha predicado, Dios ha enviado ministros, pero la gente es como me dijo un hombre anteanoche, dijo, la gente no quiere que le sermoneen. Muy bien, mis amigos, tomen su decisión, sean predicados, aprendan la verdad, estén bien con Dios, no solo en una especie de sentido supersticioso, no es nada de eso en absoluto, es solo sentido común. Es estar bien con las leyes que existen, las leyes que están en movimiento, las leyes inexorables que Dios creó, que Él puso en marcha por las cuales Él controla y gobierna el universo. Hacer lo correcto o ser castigado y sufrir. Así como siembras, así cosecharás. Ahora vamos a tener que cosechar un poco hasta que aprendamos nuestras lecciones. Entonces, Él nos va a quitar ese yugo de nuestro cuello y servirán al Eterno su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Por tanto, no temas, oh siervo mío Jacob, dice el Eterno, ni desmayes, oh Israel. Salvaré a tu simiente de lejos, de la tierra de su cautiverio. Ahí está, y en el versículo 14, todos tus aliados te han abandonado, y nuevamente en el versículo 11, permíteme repetirlo nuevamente, el capítulo 30 de Jeremías. Pero yo, Dios dice, te corregiré con medida, o la referencia marginal, la mejor traducción, corregiré con juicio, y no te dejaré completamente sin castigo. Jeremías 39, 10, 14, 11. Tenemos que ser castigados primero para aprender una lección y poder ser felices. Y amigos míos, vamos a tener una mayor prosperidad material que la que tenemos ahora. Y vamos a saber disfrutarlo. Y vamos a tener salud y nos vamos a sentir bien todo el tiempo. Vamos a hacer esas cosas que mantendrán nuestras mentes despejadas y nuestros cuerpos sanos. Y qué bueno será estar vivos. Bueno, ahora les he estado mostrando que al principio del último versículo de este capítulo 30 muestra que es una profecía para nuestro tiempo ahora. Es el remanente, la última generación de nuestro pueblo hoy, en este siglo XX, de lo que se está hablando. Y en el capítulo 31, cuando nuestra gente está en cautiverio, sobre lo que les he estado leyendo, sobre lo que les he estado contando, lo cual sé que la mayoría de ustedes no cree. Ustedes piensan que aquí no puede pasar, pero amigos, solo quiero que guarden en su memoria que el ministro de Dios les ha hablado y que ustedes lo han escuchado. Y cuando suceda, y cuando estés en esto, entonces te vas a arrepentir, entonces te vas a volver a Dios, y Él dice que oirás si tú quieres. Tal vez no escuches ahora, yo tampoco, te espero, pero va a suceder con tanta certeza como la salida y la puesta del sol de mañana. Estoy hablando, mis amigos, por la autoridad de Jesucristo. Esto es seguro. Vas a vivirlo y lo vas a ver. Si lo crees o no, no hace ninguna diferencia. No espero que lo creas. Tal vez no hayas escuchado a su predicador decirle esto. No has escuchado a nadie más decirte esto. Esta no es la enseñanza popular. Esta es la palabra de Dios. Este es el mensaje mismo de Dios. Este es el último mensaje que Dios, a través de labios humanos, da en este tiempo y para este mundo. Entonces, si tienes oídos para oír, será mejor que los abras y escuches. Si tienes una mente con la que pensar, será mejor que apartes tu mente de la feliz tierra de los sueños de estar entretenido y divertido todo el tiempo. Tal vez solo mirando una cosa tras otra en la televisión, ya sea que quieras o no, sigues mirando, ¿no es así? ¿Por qué no lo usas inteligentemente? ¿Por qué no haces un mapa de antemano de lo que vale la pena, lo que realmente te va a beneficiar? ¿Lo marcas y escuchas esos programas? Y luego pon tu tiempo, el resto del tiempo, no dejes que te aleje de tu estudio, de la lectura y estudio de libros y del estudio de vuestra Biblia, y a la escucha de la palabra de Dios, y de pensar, pero usa tu cabeza, usa tu mente. Dios te lo dio para que lo uses, y Él te hará responsable por lo que estás haciendo con ello. ¿Cómo lo estás utilizando? ¿Cómo estás usando tu tiempo?
Tienes 24 horas al día. ¿Lo estás usando? Escuche ahora entonces. Los que quedaron de la espada, que no fueron muertos por los problemas que se avecinan, él dice aquí, encontrarán gracia en este tiempo de cautiverio. Jeremías 31:2. En algunas traducciones es desierto y otros está en el calabozo, pero está en la etapa de cautiverio. Y nuestro pueblo se va a arrepentir, y ustedes, incluso aquellos de ustedes que no creen lo que les estoy diciendo ahora, lo creerán entonces porque lo verán suceder. Y sabrá que Dios envió un verdadero ministro que habló su palabra y la habló fielmente y habló con su autoridad. Lo van a saber, mis amigos. Lo sepas ahora o no. Si no lo sabes ahora, será un testigo en tu contra. Dios te ayude. Dios lo hará. Escucha, y te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Eso es realmente América hoy, y el pueblo británico y el pueblo judío también. Los incluye, pero no se refiere solo a ellos. Plantarás vides en los montes de Samaria. Jeremías 31:4-5. Esa era la capital de Israel, no del pueblo judío. El pueblo judío tenía su capital en Jerusalén. Esto está hablando de Samaria, la capital de Israel. Ahora bien, en el versículo 7 recuerden que dice aquí, cantad con alegría por Jacob, gritad entre los jefes de las naciones o a la cabeza de las naciones, como dice el margen, gritad a la cabeza de las naciones, publicad, alabad y di, oh Eterno, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. La última generación, eso está hablando de nuestra gente ahora. Nuestra generación, la última generación en esta era, antes de la resurrección, antes de la segunda venida de Cristo. He aquí, los traeré de la tierra del norte, los reuniré de los extremos de la tierra, con ellos ciegos y cojos y la mujer encinta, la que está de parto, juntamente, y una gran multitud vendrá, vuélvanse allá. Vendrán con llanto y con súplicas. Jeremías 31:8-9. Mis amigos, si sobreviven a los tiempos terribles de hambruna, un tazón de polvo nacional que llenará a toda la nación. Y escuche, usted ha oído que viene. Ahora cuando venga, usted sabrá que un mensajero de Dios estaba hablando a sus oídos por radio. Y sabrás que fue el mensaje de Dios. Y tal vez entonces vendrás con llanto y súplicas si has sobrevivido. Y Dios dice, y es realmente Cristo hablando, vendrán con llanto y con súplicas, los guiaré. Cristo estará aquí en persona en su segunda venida y los haré caminar junto a ríos de agua por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Jeremías 31:8-9. Eso claramente no está hablando del pueblo judío allí. El pueblo judío no es Efraín, y Efraín no fue judío y nunca lo fue. El pueblo de Efraín, de Israel, estaba en guerra con y contra los judíos. En primer lugar en su Biblia donde aparece la palabra judíos, Segunda de Reyes 16:6, anótelo, léalo, después del programa, Segunda de Reyes 16:6, el primer lugar donde aparece la palabra judíos. Los judíos e Israel están en guerra unos con otros, dos pueblos y naciones separados por completo, porque se dividieron en dos naciones. La mayoría de la gente no parece saber eso hoy en día, porque la mayoría de la gente hoy en día no entiende la Biblia. Ahora, usted lee de eso también aquí en el capítulo 50 de Jeremías, donde dice, en aquellos días y en aquel tiempo, Jeremías 54, cuando le va a pasar algo terrible a esta Babilonia que ahora se está levantando en Europa y alrededor de la región del Mediterráneo. Está subiendo, ¿no lo ves? Todavía está bajo tierra. Todavía no ha emergido a la superficie, pero nos vamos a quedar horrorizados. La gente del mundo se quedará estupefacta cuando llegue esto. Todos los que no conocen la Biblia y las profecías y saben que vienen y lo verán venir. 10 naciones formarán los Estados Unidos de Europa. Un imperio romano resucitado está llegando y esto está hablando de la ruina de eso. Y luego en el versículo 4, en aquellos días y en aquel tiempo que viene pronto, en ese tiempo, dice el Eterno,
Vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente. Ese es el pueblo judío junto con nosotros, y nuestro pueblo y el pueblo judío, yendo y llorando, irán y buscarán al Eterno su Dios. Jeremías 54. Mis amigos, si prestan atención a la advertencia ahora, si pueden saber que esta es la palabra de Dios, y si vuelven a Dios con todo su corazón, y se entregan a Él para dejar que Él gobierne su vida y también su vida. Si tienes fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador, estarás protegido a través de todo esto. Ahora, si no lo hace, las posibilidades son de 2-1 en su contra de que no vivirá. Las posibilidades son de 2-1 en su contra de que va a morir de hambre o enfermedad, o va a morir de la invasión de la Tercera Guerra Mundial que su Biblia dice que se avecina. Ahora, si sobrevives, que Dios te ayude a ser uno de estos que vendrán con llanto y súplicas en ese momento, lo mismo que te estaba leyendo en el capítulo 31. Los hijos de Israel vendrán y preguntarán el camino a Sión, Jeremías 55. Sión es la iglesia, ese es el camino a la salvación, el camino de Dios, del arrepentimiento y del perdón y de la remisión de nuestros pecados por Jesucristo y su sangre derramada. Y la forma de ser reconciliado con Dios y justificado de tu culpa pasada, porque la justificación solo tiene que ver con el pasado, y la forma de recibir el Espíritu Santo de Dios para que puedan ser guiados por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es el amor de Dios derramado en sus corazones, el amor que cumple la ley de Dios, para que podáis obedecerle y conocer el camino de la vida, que os lleve a la felicidad que os hará una vida plena, abundante y gozosa. Ahora ellos preguntarán el camino a Sión y con el rostro hacia allá diciendo: venid y unámonos al Eterno en un pacto perpetuo que no será olvidado. Sí, Él va a hacer el nuevo pacto, un pacto perpetuo, piensen eso. Mi pueblo, dice Dios, ovejas perdidas son, sus pastores las hicieron errar. Jeremías 55:6. Los pastores son los predicadores. Estoy leyendo la palabra de Dios, mis amigos. Eso es de nuestro tiempo ahora. Dios dice que nuestro pueblo han sido ovejas perdidas, que lo son ahora. Sus pastores los han hecho descarriar. Todos los que los hallaron, verso 7, los devoraron y sus adversarios han dicho: no ofendemos porque han pecado contra el Eterno, la habitación de justicia, el Eterno, la esperanza de sus padres. Jeremías 57. Ahora bien, versículo 17. Rebaño descarriado es Israel, los leones lo ahuyentaron. Primero lo devoró el rey de Asiria y después Nabucodonosor, rey de Babilonia. Jeremías 50:17. Eso se remonta a los antiguos cautiverios, pero también está hablando, hay un principio de dualidad en la profecía de un cautiverio por venir. Escuche, versículo 18. Por tanto, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí castigaré al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria, y haré volver a Israel a su habitación, y él será apacentado en el Carmelo y en Basán, y su alma se saciará en el monte de Efraín y en Galaad. Jeremías 50:18-19. Tu alma estará satisfecha, tu vida ya no estará vacía. No encontrarás que tu religión no te satisface, que es un montón de paja. Encontrarás que es algo real y que es profundo. Mis amigos, es para ustedes si lo quieren. ¿Lo quieren? ¿Estás satisfecho con todo lo que tienes ahora? ¿Con una forma rígida y la ceremonia y todo de ir a la iglesia solo una vez a la semana el domingo? ¿Realmente satisface? Mírate en ese espejo espiritual y responde esa pregunta honestamente. Y Dios dice aquí: en aquellos días y en aquel tiempo, escuchen con atención, en aquellos días y en aquel tiempo, quiero mostrarles que esto no está hablando de 600 años antes de Cristo, sino de un tiempo a un futuro, el tiempo ahora de la segunda venida de Cristo. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Eterno, la iniquidad de Israel será buscada, y no habrá ninguna iniquidad en Israel, y los pecados de Judá, el pueblo judío, y no serán hallados, porque yo perdonaré a los que reservo.
o a los que dejo como remanente es la interpretación marginal de eso. Jeremías 50:20. Oh, mis amigos, eso está hablando del futuro, cuando Israel y Judá, el pueblo judío junto con nuestro pueblo, ya no vamos a odiar más al pueblo judío, no va a haber antisemitismo ni nada por el estilo. No somos el pueblo judío, no quiero decir eso en absoluto, pero sí digo que ciertamente debemos amar al pueblo judío. Muy bien, escucha, te leo que van a venir con llanto. De vuelta en Jeremías 31 otra vez. Escuchad la palabra del Eterno, oh naciones, proclamadla en las islas lejanas, las islas y las costas, por todo el camino donde está nuestro pueblo en el noroeste de Europa y aquí en América. Y decid que el Israel esparcido, vamos a ser esparcidos, lo recogerá, eso es en la segunda venida de Cristo, y lo guardará como pastor a su rebaño. Porque el Eterno redimió a Jacob y lo rescató de la mano de aquel que era más fuerte que él. Jeremías 31, 10, 11. Vamos a ser rescatados en la segunda venida de Cristo por un poder que es más fuerte que nosotros. Permítanme leerles eso en la traducción de Moffat. Ese versículo 11 aquí está. Porque el Eterno ha liberado a Jacob y lo ha librado de un poder más fuerte. Jeremías 31, 11, Moffat. Un poder más fuerte que nosotros aún se está levantando. En este momento se está levantando. Estamos ayudando a hacerlo. Oh, si los humanos tuviéramos más sabiduría, si pudiéramos saber lo que Dios ha dicho y lo que seguramente sucederá en el futuro, y pudiéramos ser guiados por Dios Todopoderoso.